¿Quieres cultivar cebollas en casa, sin semillas, fácil y rápido? No te preocupes, el Jardín de la Chita te lo va a enseñar. Antes de empezar a explicarles todo el procedimiento de cómo se cultivan las cebollas, les quiero decir que es muy fácil y rápido. Vamos a tener cebollas en muy poco tiempo y al alcance de todos nosotros. Lo primero que vamos a tener en cuenta es el sustrato, porque este sustrato es un sustrato especial para estas hortalizas. Entonces vamos a usar tierra negra, una cantidad un poco más que los demás, tierra tratada, el abono, nuestro abono humus o un abono orgánico, el que ustedes quieran preparar en casa, cascarilla de arroz para que nos dé drenaje, un poco de soltura a este sustrato. Vamos a usar arena de río con piedritas para el drenaje. Lo vamos a revolver hasta que nos quede totalmente homogéneo todos estos elementos y así vamos a tener una planta con buen drenaje, ya que esta planta la vamos a mantener húmeda pero no encharcada. Entonces nos va a quedar de esta manera. También les recuerdo que este tipo de hortalizas necesitan de más nutrientes para su debido desarrollo. Entonces, más o menos cada 15 días le vamos a empezar a aplicar abonos orgánicos o también pueden usar el tradicional triple 15 y lo aplican de una manera que no vayan a quemar la planta, porque estas plantas sí necesitan bastantes fertilizantes para crecer de una forma fácil y rápida. Ahora les voy a enseñar en qué tipo de macetas las cultivo yo. Yo las cultivo en un recipiente reciclado, como ya sea una botella de refresco, una botella de gaseosa, de esta manera. Tenemos en cuenta que como la cebolla tiene una raíz bastante profunda, entonces tenemos que dejarle un buen espacio, así de esta manera, y la vamos a cortar de la siguiente manera. Cortamos más o menos así, dándole la parte de arriba. En estos casos podemos utilizar una botella de gaseosa grande para que esta parte nos sirva para la raíz de la cebolla. Y le hacemos un buen drenaje con un tornillito, un alambrito, hacemos unos orificios para que nuestra planta drene, ya que a ella no le gusta estar encharcada, le gusta estar húmeda pero no encharcada. Entonces lo hacemos un drenaje para que ésta respire. Le podemos hacer unos orificios en esta parte también para que nuestra planta pueda respirar. También les quería compartir que si ustedes no tienen botellas o la forma más rápida de reproducirlas, también pueden usar canecas, baldes, macetas común y corriente. Lo importante es que tengan la parte de abajo siempre así, ancha y hacia abajo para que la raíz se pueda desarrollar de una mejor manera. Entonces ya le abrimos nuestro drenaje suficiente a nuestra maceta. Ahora vamos a alistar nuestra planta para poderla plantar en esta maceta. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. En esta ocasión les voy a enseñar a cultivar estas dos clases de cebolla. Acá en mi país le llamamos cebolla larga a este tallo y cebolla cabezona a esta por su forma. Cuéntame cómo le llamas en tu país. Para poder plantar esta cebolla larga, simplemente cogemos un tallo de la misma cebolla que compramos para nuestras comidas y la vamos a cortar así. La cortamos más o menos unos 20 centímetros hacia arriba, que nos quede de esta manera. Esta otra la podemos usar para nuestra comida. Ahora vamos a sembrar nuestra cebolla. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Para qué les pido que la botella o el recipiente donde las vayan a sembrar sean así de largo? Porque vamos a empezar a llenar solamente la parte de abajo. Empezamos a llenarla. Yo le pongo unos carboncitos en el fondo
así de esta manera, y empezamos a llenarla de sustrato, pero solo una partecita, así, no la vamos a llenar completa. Nos queda así. Entonces vamos a mirar que nuestro tallo tenga sus raíces bien y las vamos a acomodar dentro de la maceta de esta manera, que las raíces nos queden bien, y procedemos a rellenarla, pero no la vamos a cubrir totalmente, sino esta partecita. Vamos así, de esta manera. Cuando ya tengamos lleno hasta esta parte, entonces la vamos a rociar y a limpiarle este pedacito que le quedó acá encima, que nos quede bien limpiecita, para que nuestra nueva planta empiece ya a salir. Cuando esta planta ya empieza a salir y a crecer, entonces vamos a empezar a seguir llenándole. Cada vez que va creciendo la vamos llenando así de esta manera, y le vamos aplicando nuestro abono orgánico, ya sea compost o nuestro tradicional humus o ceniza, o lo que ustedes quieran. Así. Cuando ya esta plantica tiene más o menos 20 días, entonces empezamos y sembramos la otra. ¿Para qué? Para que cuando ya gastemos esta, ya está la otra plantica lista para el consumo, y no tenemos que esperar tanto tiempo, y así no nos va a hacer falta nunca la cebolla. Entonces tengamos en cuenta que esta cebolla la tenemos que estar hidratando cada tercer, cada cuarto día, porque a ella le gusta estar hidratada, más no encharcada. Lo pueden hacer con una botellita así como la que yo tengo, o con un spray, y la van estimulando, le van haciendo así riegos ligeros, manteniéndola húmeda, e incluso más rápido ella se va a cosechar. Entonces tenemos en cuenta, cuando la tengamos ya así, no la vamos a llevar al sol directo, la vamos a tener en semisombra, y cuando ya empiece a brotar un poquito, entonces ya empezamos a llevarla al sol directo. Recuerden que esta planta le encanta el sol para su debido desarrollo. Después de una semana, la plantica empieza a echar sus hijitos. En 20 días ya tenemos esta plantica así de grande, y ya a los 2 meses está lista para el consumo, así de esta manera. Con la cebolla cabezona lo vamos a hacer de la siguiente manera: cortamos la parte de la raíz, así, las que ustedes quieran reproducir, según la maceta que ustedes tengan, para mantener las distancias entre plantica y plantica. Esta parte de arriba también la podemos cortar de esta manera, y también nos sirve para reproducirla. Entonces lo hacemos así. Con lo que ustedes tengan en casa la pueden cortar, y la que les sobra la pueden usar para el consumo humano. Entonces cogemos esta parte, que es la de encima, y la plantamos así, de esta manera, así. La medio ponemos ahí. Esta que tiene raíz la colocamos también, y la tapamos un poquito, la cubrimos con sustrato. Vamos a dejar distancias, ustedes van contando más o menos 4 dedos entre planta y planta, y la van cubriendo así de esa manera, para que la planta, cuando vaya creciendo, no se vaya a encontrar con esta. Esta que es la parte de arriba, entonces la ponemos así, la cubrimos un poquito, y nos queda de esta manera, así, las cubrimos solamente un poquito así. Les recuerdo que esta cebolla también tienen que echarle nutrientes. Cada 15 días les ponen su jabón orgánico, ceniza también pueden, el compost, el que ustedes quieran. Y vamos a tener cebollas en muy poco tiempo, más o menos de 4 a 5 meses ya tenemos cebollas para nosotros. El cuidado de la cebolla cabezona es muy parecido al de la cebolla larga. Simplemente la vamos a hidratar cada tercer día, sin ir a encharcarla, con un atomizador o con una botellita, así como lo estoy haciendo yo, de esta manera, o con el atomizador sin ir a encharcarla, ¿no? Vamos a llevar nuestras cebollas que tengan
sol directo. Si ustedes no tienen sol directo, entonces que les entre una buena luz para que no se detenga su crecimiento. De esta manera, también les recuerdo que cuando ya saquen sus cebollas y ustedes quieran volver a cultivar sus cebollas en esa misma maceta, tienen que abonar y cambiar el sustrato. Esas dos opciones las pueden tomar. Y así pueden ir cultivando sus cebollas todos los meses y nunca les va a faltar para su consumo diario. Si quieren que les enseñe a cultivar otro tipo de hortalizas, no olviden dejármelo en los comentarios. Atrévete a hacerlo en casa, no olvides suscribirse y seguirme en mis redes sociales.